se va el personal, viene para acá, se presenta el equipo, Julie, Laura Lorena, Julie. Entonces les presento el equipo de trabajo acá en el laboratorio. Daniel es biólogo de las Millanos, bueno, de acá. Laura también es bióloga de los Millanos. Dana es aprendiz de diseño. Entonces, y Julie, ¿dónde está la Julie? Y Julie, ella trabaja en la parte, apoya varios proyectos, en parte de ya que trabajamos a nivel de la mano con la comunidad académica, auxiliares de investigación, hay chicos que vienen a hacer su tesis, sus pasantías, ¿sí? Ya que en el laboratorio son la parte de agronomía también, porque equipos del Grupo de Dios, entonces de las Millanos. Entonces la idea es también, digamos, vincular a los estudiantes de la universidad para que no solo aprendan, sino también les aporten y que escriban muy bien muchas cosas que nos quedan de ellos. Bueno, entonces, básicamente hay dos objetivos o líneas de trabajo acá en el laboratorio, que es la parte de investigación y la parte del diagnóstico de las muestras de los agricultores, que es, digamos, nuestra prioridad. Como yo les mencionaba, aquí el servicio no tiene ningún costo. O sea, los agricultores pueden venir directamente o a través de los compañeros que están en campo. Hoy van a conocer a uno de ellos. Ellos traen sus muestras y nosotros hacemos el diagnóstico. Ponen una plantita de las pequeñas. Entonces, y eso, digamos, eso va a ser dentro de las cosas o de los que hacen ustedes algo que es súper importante para cualquier trabajo de laboratorio es cuando ustedes van a mandar una muestra que es que si ustedes van al campo a traer una muestra vegetal, también se aplica para la muestra de suelo. ¿Qué es lo primero? El primer paso, bueno, más allá de que no vas a muestrear, es ¿qué? ¿Tú ya la muestreaste? ¿De qué zona es? Exactamente. Es súper importante el embalaje de la muestra, las condiciones en que debe ser, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, esto aquí pasa, acá nosotros recibimos las muestras de los llanos, entonces pues los que trabajan acá en el Meta, en Villavicencio y municipios cercanos, pues ellos nos traen una muestra el mismo día y nos la dejan ya, o la dejan en la oficina y nosotros la transportamos al máximo el otro día. Pero nosotros también trabajamos con las muestras que vienen de la zona cercana. Entonces, ya las muestras van a durar 2, 3 días, años. Para que las muestras lleguen en buenas condiciones, pues, de hecho, nosotros hacemos unos manuales, unos instructivos, para decirle al ingeniero o al agricultor, mire, que trabajar la muestra de esta manera y embalarla de esta manera, para que nos lleguen en buenas condiciones. Porque si nos lleguen en malas condiciones, ¿qué va a pasar? Se contamina. Se puede propagar. Exactamente, resultados confiables. Y aquí nos ha pasado muchas veces a muchos compañeros y que hasta se molestan, pero no importa, porque nos trata de decirle que tienen que yo ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo que yo emita de esa muestra puede que no sea, porque es que muchas veces o le ponen agua excesiva o las envían mal, llegan un montón con hongos afrófitos, con un montón de cosas que no son, y lo que realmente yo estoy buscando se murió o ya no está o se enmascaró. Entonces tú no vas a dar realmente un resultado confiable y es un peligro decir cosas que realmente no son, ¿sí?
Entonces, desde ahí parte un buen análisis del laboratorio, sea de una muestra de versión, porque para el suelo pasa lo mismo. O sea, para que tú, digamos, no sé, quieres hacer un análisis microbiológico, tienes unas condiciones para tomar la muestra, también para transportarla, para que lo que esté ahí todavía permanezca vivo y yo lo pueda ya evidenciar en los análisis siguientes, que es algo que hacemos nosotros en la parte de suelo, hacemos análisis microbiológico. ¿Sí? Bien. Entonces, otra cosa es que ya digamos por normas ISO tenemos una ficha dentro del laboratorio. Es importante tener toda la información de la muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente la planta me llegó con una clorosis, pero resulta que esa clorosis fue generada por un herbicida y no está asociada, digamos, a ningún patógeno. Entonces, es muy importante. Por eso acá la hoja dice toda, digamos, la información del agricultor, toda la ubicación geográfica, cuáles son los órganos más afectados, y acá hay una cosa que dice aplicaciones recientes. Y es importante saber qué se aplicó, sí, porque pues, es probable que, digamos, lo que estamos viendo puede ser un efecto secundario, un efecto directo sobre del agroquímico sobre la planta. Y también que haya una descripción de síntomas. ¿Sí? Y al final pues nosotros ya emitimos un tema de muchísimas gracias. Y la otra cosa es que cuando ya llegó la planta en muy buenas condiciones, pues hacemos todo el análisis. Es importante, y eso también digamos para los compañeros que terminan trabajando en un laboratorio, es que aquí hacemos un análisis de todo, o sea, desde la raíz hasta las hojas, porque muchas cosas que estamos viendo acá puede ser que estén sucediendo en la raíz, como lo vamos a ver ahorita con el organismo. Entonces acá ya los síntomas no son muy claros, entonces se hace análisis, toda la parte de análisis microbiológicos, pero también miramos los patógenos que estamos detectando utilizando herramientas moleculares. Gracias. Donde está Julie es la parte de recepción de muestras, porque digamos estas plantas como tal, así como están, yo no las voy a pasar al resto del laboratorio porque puede estar contaminando, sobre todo si ya tenemos áreas más limpias y menos, por ejemplo, el área de biología molecular. Entonces en esta parte Julie recibe la muestra, guarda su ficha de entrada al laboratorio, se hace como primero como una descripción inicial de todo lo que trae la planta y ya digamos que se más marcado de síntomas, más efectivo, y ya se procede a montar cámaras húmedas, a montar eso en los medios de cultivo, o digamos si es la raíz a lavarla y hacer un tratamiento para hacer una función de raíz para mirar digamos qué puede asociar en esa raíz que está afectando la parte de nuestra función. Entonces aquí hacemos toda la preparación del material vegetal y aquí ya en esta otra parte del laboratorio que vamos a pasar ya hacemos toda la parte de microscopía, ella ya ha preparado sus medios de cultivo, aquí miramos donde ya hace todas las siembras o aislamientos de lo que estamos evaluando. ¿Listo? Entonces, ese es digamos como el flujo de trabajo en el laboratorio. Vamos a pasar acá a esta zona. Sigan por favor, sigan y se van acomodando acá. Julie. Bueno, entonces aquí está Julie, ¿dónde se explica? Pero ponlo por acá, pones acá. ¿El lead llegó? ¿No? Bueno chicos, entonces esto, ustedes ya han tenido prácticas de laboratorio. Sí, Claro. sí. Sí, señor. Sí, se entiende. Niéguelo algo. ¿Saben qué es esto? ¿Qué es esto? La de Petri. Pero Todo el montaje que es. no, ¿qué ven acá? Una cámara húmeda. ¿Para qué yo monto una cámara húmeda?
Estoy generando una bueno, si se acordaron. Estamos generando un microambiente para que los hongos que estén ahí presentes empiecen a crecer, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hace Julia. Entonces, Julia le llegó una muestra de un lote, ¿no, Julia? Le llegó una muestra de un lote comercial, ella vio estos síntomas, ella ya sacó, digamos, estas secciones de la hoja que estaban como más afectadas, ya se hizo un lavado del tejido y se hizo ya el montaje en una cámara de hongo. Ya después, ya con tiempo, se ha crecido el hongo, entonces ya venimos a hacer los montajes y a determinar, digamos, cuáles son los microorganismos que están presentes o que están asociados a esos síntomas que estamos viendo, en este caso en el tejido foliar. ¿Listo? Bueno, aquí esta fue la impronta que ustedes debieron sacar ya de la lesión pedicularia y aquí hay lesión, ahí está ahí está la pintura. Sí, sí. Ah, bueno, entonces, Si quieren pasar, ¿sí? si ustedes van a ver unas conillas como en forma de perita, Vamos a ver conillas y desprendimiento del diseño. A veces es un poco complicado poder ver toda la estructura completa, pero entonces ustedes van a ver allá. Ponlo hablando la... ¿Qué? Ustedes van a ver allá, esto es lo que van a ver, entonces véanlo ahí. En presentación. En presentación. F5. F5. Con F5. Bueno, ahorita después de mediodía, yo tengo esas mismas diapositivas, las miramos ya. Esto es lo que van a reconocer ustedes. ¿Ustedes lo ven? Sí. Ok. A verlo. ¿Sí lo ven? Tiene formita de peritas y alino, muchachos. O sea, lo van a ver. Ustedes van a ver como una pigmentación azul, pero es el colorante que nosotros utilizamos para ver bien la estructura del hongo. Uy, se me hace cómo está viendo por ese microscopio. Bueno, pueden pasar. En este caso se aisló del cuello de la panícula, pero ese aislamiento fue de la planta que estaba afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el hongo está vivo, está esporulando, o sea, está vivito ahí en la planta. Y eso es lo que necesitamos porque esas esporas son las que van a volar y van a infectar para evaluar los materiales que están en el campo. ¿Listo? Mueve el micro o Tú, ahorita les pones el de ¿Los cistosoros? los cistosoros. Sí. Listo. Ah, préstame eso. Nos podemos llevar a la no, porque esas están impronta, no les sirve. Entonces, estos son espiricularia, que es un hongo muy importante, una enfermedad generada por este hongo, ¿sí? Sí. Es muy importante porque variedades muy susceptibles, si se dieron cuenta de lo que hace en la hoja, va necrosando el tejido, lo va dañando. Hay variedades tan susceptibles que la planta ni siquiera se desarrolla, la termina matando. Y cuando no, digamos, están haciendo las evaluaciones, tú ves surcos de materiales que son muy susceptibles y que están muertos. Están muertos, o sea, ellos de la fase vegetativa no pasan. Dentro de este diagnóstico también tenemos otro tipo de enfermedades, pero que son de origen viral, son generadas por virus. Y una de ellas es el virus del entorchamiento. Lo que hace este virus es un virus que está en el suelo y que entra por la raíz, al final termina dañando toda la planta. O sea, la planta tiene unos síntomas muy fuertes porque es pequeña, deforme, y esas plantas al final nunca llegan. ¿Ese lo transmite los nematos? No, es O Polimixa. Polimixa graminis. Entonces, una forma de saber si está el hongo, uno puede utilizar una metodología molecular haciendo una extracción de ADN, RNA, etc., pero también podemos detectar estructuras que están asociadas al vector. El vector es un plasmodio, Polimixa graminis, y él forma unas estructuras de supervivencia que se llaman cistosoros y se alojan en la raíz de la planta. Entonces, por eso es importante hacer todo el diagnóstico, tanto de la parte radicular, de las hojas, los tallos, etc. Entonces, Julie les está mostrando ahí una planta que nos llegó con, digamos, estos síntomas,
hicimos la parte de microbiología. Aquí hacen un lavado y un aclaramiento y después una tinción de la raíz para poder ver eso que van a ver ahorita. ¿Ya lo cuadraste? Sí, ya. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Son unas bolsitas donde están esas, como unos huevitos que son las zoosporas. ¿Sí? Ahorita lo vemos en el laboratorio todos, pero digamos, véanlo acá en el microscopio. Eso es, Son como unas bolitas. son como unas bolitas. Ustedes ven la célula que está aclarada y se ven como unos saquitos llenos como de huevitos. Pero ¿de qué patrón? Disculpen. ¿De qué patrón? Es un Eso mixomiceto. es un Mixomiceto. plasmódio, Es un protozoario. pero él es el vector, ¿no? Es el vector del virus. Es el vector del virus. Se llama virus de la necrosis rayada del arroz o virus del entorchamiento. Parece que él también forma zoosporas, Él forma como zoosporas. los omicetos. él Sí, también es que forma. por eso. Sí, pero no es un... No, o sea, el Ah, ya, vector ya, 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 O sea, el vector. esta un es, mixomiceto. este es el vector. Un protozoario. Este es el vector. Vemos, Y él forma Vemos Y él el forma vector. zoosporas y él transmite el virus en la si tú quieres detectar el virus, No, entonces hacemos molecular y hacemos una extracción de RNA, una retrotranscripción y ya tenemos primers que nos identifican la presencia del virus como tal. El genera enanismo y entorchamiento. Digamos, si es un diagnóstico completo, o sea, complejo, porque digamos la planta trae muchas cosas, entonces Julie se encarga de esta parte de microbiología y yo hago la parte molecular. Hacemos la extracción de RNA, la retrotranscripción, pasamos los primers y miramos, digamos, si está asociado. ¿Eso en tiempo cuánto? En tiempo puede, digamos, una semana o 2 semanas también dependiendo del flujo de trabajo. ¿Sí? Listo. Con este diagnóstico de tinción de raíz podemos identificar también micorrizas, afectación toponómica Ah, de sí, las por células hierro. por Mira hierro, esto. Entonces podemos ver esto. huevos de nematodos. Porque a veces puede ser por factores abióticos y algo que es muy común en los suelos del llano es la presencia de altas concentraciones de hierro. Entonces el hierro lo que hace es esto, se aloja y se ven así, de ese color se ve en la raíz amarilla. Entonces, digamos más hacia la parte de la altillanura, ustedes ven el suelo rojo por la cantidad de hierro que hay. Cuando hay presencia de hierro en el suelo, ¿sabes qué procedimiento se hace para, digamos, cómo se recupera? Tolerancia, variedades tolerantes, Hay- muy difícil. Digamos cuando son problemas de acidez o altas concentraciones de aluminio o hierro, usualmente encalan para mejorar el pH. Es muy difícil. ¿Sí? Pero digamos dentro de los trabajos de investigación que estamos haciendo, estamos buscando materiales tolerantes a estas condiciones de toxicidad. Y hay variedades reportadas, como por ejemplo una variedad americana que se llama azucena, que es muy tolerante a altas concentraciones de aluminio, en este caso. Y es porque ya, digamos, se han desarrollado genes que desencadenan toda una respuesta metabólica para que la planta básicamente se desintoxique. Y en temas de nematodos, Pues aquí nos han llegado, o sea, digamos que no es algo muy común, ¿no, Julie? No es algo muy común, digamos, que lleguen plantas con una alta cantidad de nematodos. Pero eso va a depender también de la zona, porque sí ha llegado, o sea, han llegado. Y esto, por Tuvimos un ejemplo, caso, pero fue en caucho. Nos traía tallos del árbol, la corteza, y había demasiado. Generaba como si se estuviera pudriendo la corteza y pensaban que era otra cosa y hicimos de todo y no, pero entonces hicimos una trampa de nematodos y eran incontables, estaba muchísimo. era minado. Sí. entonces es otra cosa, porque en caucho, porque resulta que, digamos, el laboratorio no es solamente para arroz. Muchos agricultores que tienen sus cultivos de arroz tienen otros cultivos. Entonces, si nosotros contamos con las herramientas, hacemos acá los diagnósticos. Acá nos han llegado muchas muestras de soya, de cítricos, de caucho, de tomate, y hacemos los diagnósticos, y sobre todo de hongos. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente después de todos estos análisis ya se emite un resultado que se envía a los agricultores y ya, digamos, junto con el profesional que esté en campo, pues toman decisiones, porque realmente nosotros hacemos, o aquí se hace, es
la evaluación sobre una o dos o tres muestras, pero quien tiene todo el panorama general son las personas que están haciendo el acompañamiento en campo. Entonces ya dependiendo de qué tan o qué tanto porcentaje de esos síntomas se están presentando, ya ellos van a tomar decisiones. O sea, nosotros digamos, cumplimos con entregar eso, ya las decisiones en campo las toman ellos. ¿Listo? Bueno, esa es como la parte del diagnóstico que se hace para los agricultores, que es prioridad para nosotros, porque pues, si tengo un problema en el cultivo, ya si yo le doy una respuesta después de un mes, mes y medio, ya para qué, ¿sí? Y ahí, dependiendo del síntoma, hay muestras que realmente son súper prioritarias. Usualmente, digamos, hay varios compañeros en la zona. Hay un compañero que fue la parte de San Lorenzo y la parte de Puerto López. Lo pueden hacer a través de ellos. Entonces me dicen, no, mi ingeniero, yo estoy viendo como esto en mi cultivo, toman las muestras y puede que el ingeniero lo traiga. O a veces el mismo agricultor viene acá, se acerca y me dice, ¿sí? Lo único y el único requisito es que junto con la muestra pues nos entreguen toda la información de la ficha de entrada al laboratorio. Ya digamos en temas de investigación, Laura. Venga, Laura. Venga para acá. Venga a ver. Venga, que no mordemos. ¿Tienen cajitas con los entomopatógenos? Sí. Eso. Préstame los hongos que están ahí. Esas son las cepas que tengo. Listo. Yo les voy a contar un pedacito. Tú ya sabes este proyecto, Laura. Mira, préstame los insectos micosados. Los hongos ¿Se han escuchado de los entomopatógenos? Bueno, nosotros, o sea, dentro de las líneas de investigación, Daniel, está dormido con eso, Daniel. Dentro de las líneas de investigación, estamos empezando, ¿sí?, con buscar microorganismos, ¿sí?, que nos puedan brindar alternativas dentro de la parte de control biológico y también en la cajitas con microbiología. No. Y en la parte de fertilización. Tengo aislamiento. Entonces, vamos a hablar de esto. Esto ya es el resultado de un trabajo que se inició primero caracterizando unos hongos que encontramos sobre algunos que son insectos plaga y que, digamos, generan problemas en el cultivo de arroz. Muchos de estos hongos fueron aislados de muestras que venían del departamento del Casanare, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a ver ahí. Esto, digamos, se trajeron los especímenes micosados y acá se hicieron los aislamientos y al final llegamos a esto después de un trabajo de purificación, de caracterización y de evaluación en laboratorio y en ensayos de casa de malla para mirar la eficiencia que tenían estos hongos que habíamos aislado sobre todo la parte de chinches, ¿cierto? Y en el chinche de Saugato y en cucarro, y han tenido, digamos, muy buenos resultados. Entonces, Laura les va a contar parte de lo que ella está haciendo. Esto hace parte de un proyecto que llevamos con la gobernación del Casanare y otras instituciones, que es el proyecto de la Corcora. Laura está trabajando dentro del marco de este proyecto. Ustedes han trabajado aspectos en la parte de fitosanidad, en la parte de mejoramiento, en la parte de control biológico, y digamos esto ya es un resultado, ya tenemos esto aislado. Ahorita se está caracterizando a nivel molecular para saber exactamente, digamos, qué es cada uno de estos aislamientos. Hemos llegado hasta género, ¿no? Sí, hay 2 metarricium, un verticillium y una isaria. Y pues en este momento yo estoy trabajando en la parte de los cucarros para evaluar cómo funcionan estos hongos en ellos y ver cuál va a ser pues más el controlador que puede afectar a los cucarros. Cuéntales qué es el cucarro, porque es importante.
hasta donde yo sé, una plaga que afecta a los cultivos de arroz y ellos afectan más que todo es en la raíz. Ellos se alimentan de la raíz y no deja que el arroz pues germine y llegue a término. ¿Saben qué es un cucarrón, no? Como un cucarrón, como lo que vimos. Las larvas son las que... Exactamente. Entonces estamos buscando una alternativa de control biológico porque el hongo está actuando sobre los adultos, Sobre los adultos. Sobre- Ellos micosan el individuo. la población, exactamente. De hecho, dentro de las estrategias, porque todo fue un estándar, o sea, llegar a esto fue complejo. O sea, lograr que el hongo esporulara, que el hongo creciera, fue un trabajo de laboratorio bastante complejo porque, digamos, empezamos como con los medios tradicionales, PDA, etc., pero los hongos no crecían. Entonces tocó hacer un ajuste en el medio, la luz, las horas luz, eso al final pusieron hasta luz azul, ultravioleta, y estimuló para después ya, digamos, esto ya lo tienen ajustado, ¿no? De hecho, para que fuera un poco más agresivo los aislamientos, tomaron la misma quitina, o sea, los mismos cucarrones, los maceraban y lo incorporaban al medio Eso les iba a preguntar yo cómo hicieron para que el hongo entomopatógeno creciera. Los hongos Sí, no. entomopatógenos crecen en un medio que se llama CDA. Ese medio es donde ellos pueden crecer. Lo que nosotros los enriquecemos con la quitina del Con la individuo que quitina. vamos a evaluar es para que él identifique de qué se va a alimentar. Entonces lo hacemos con sogata, lo hicimos con sogata, lo hicimos con chinche y ahorita lo estamos haciendo con cucar. ¿Y cómo sacan la Y la idea, recolectando al individuo? sí, tenemos unas trampas de luz, tenemos unas trampas que se colocan en algunos puntos del centro experimental para no estar, o sea, son unas estructuras que vamos a ver ahorita en el campo. Con cucarro es un poco más complejo hacer la evaluación porque él solo se ve en la zona, en lo que es abril y mayo. Ya después de mayo ya no tenemos individuos que entonces estamos en este momento haciendo recolección para poder seguir haciendo la evaluación y para ello pues tenemos un criadero que es donde recolectamos los individuos. Vamos, sacamos de las trampas de los individuos, los ponemos en una cuarentena, les generamos la alimentación, que ellos se multipliquen, pueden una larva de huevo, larva y después pupa y pues poder llegar nuevamente al individuo. Entonces ha sido un trabajo bastante complejo porque ha sido... No, sí, más o menos como 8 meses. Nosotros tuvimos individuos recolectados en abril y hasta nos duró como hasta agosto, septiembre. En estado adulto. En esta. Sí, no hemos llegado, solo tuvimos un hijito del criadero porque es, como dice el ingeniero, es muy complejo. Es que ha sido muy complejo. Porque cuando pasa de huevito a larva es complejo porque no tiene que haber exceso de humedad porque el huevito se pudre, el sur dura entre 10 y 7 días en huevito, hay que tenerle la humedad y la temperatura adecuada, luego hay que tener un porcentaje de materia orgánica adecuado cuando él está en larva, porque ya no se alimenta de la raíz, sino se alimenta de materia orgánica. Entonces es un poco complejo llegar al punto donde sea la concentración suficiente de materia orgánica y de suelo. Entonces, pero ahí vamos. O sea, tener estas condiciones para, digamos, controladas, para poderlos multiplicar, no El ha sido chinche sí fácil. está en todo el Pero, digamos, muchos centros de investigación tienen estas líneas, por ejemplo, CENI Palma, tienen también como uno de estos colectores que son, ellos ya tienen todo ajustado para el crecimiento para este tipo de estudios. Nosotros ahí vamos. Pero la idea al final es llegar a obtener un producto después de esto. El compañero que está trabajando en esto es ahorita el entomólogo acá de los dos entomólogos que hay, y digamos que su objetivo al final es obtener un producto comercial de alguno de estos aislamientos. Que yo tengo una pregunta. Dijeron que, digamos, o sea, pusieron, digamos, el individuo en rayo, en luz ultravioleta. No el individuo, Bueno, o sea, sí, los hongos. Los hongos, esto, o sea, ¿qué Sí, genera? es que mira, dentro de todo lo que se ha hecho para ajustar, ¿sí? Se probaron luz, diferentes horas luz, horas oscuridad, y es probable todavía, yo no sé, suponemos que digamos esta longitud de onda me está estimulando algo en el hongo para que él se reproduzca.
Bueno, Porque yo les cuento que un poquito sobre eso. Bueno, nosotros iniciamos se inicia siempre el aislamiento ya teniendo el hongo puro, entonces nosotros los ponemos como la mayoría de los hongos son una temperatura entre 28 y 30 grados de oscuridad total. Hay hongos que necesitan luz oscuridad para estimular la esporulación y el crecimiento. Entonces, ¿qué nos pasa con los hongos entomopatógenos? Nosotros normalmente llevamos mucho tiempo trabajando solo con patógenos. Hasta ahorita estamos implementando en el laboratorio la multiplicación de entomopatógenos. Hay que ponerlos 12 horas oscuridad, 12 horas luz. En un protocolo que está trabajando el mejorador, que es para tener una evaluación en unas líneas que él está trabajando con piricularia, hay un protocolo donde dice que con luz UV genera más esporulación. Entonces nosotros quisimos ensayar porque no todos los medios reaccionan igual. Verticillium es un medio que nos da un poquito de problema porque genera un micelio y no hay esporulación, y la esporulación es muy baja, generándole la temperatura de entre 28 y 30 grados, 12 horas oscuridad, 12 horas luz. Resulta que teníamos una caja con un crecimiento radial de 3 centímetros y llevaba 15 días acá, y generándole todas las condiciones. Y entonces vimos que piricularia con 1 centímetro de crecimiento radial ya había generado muchísimas esporas. Entonces nos llevamos esas cajitas Petri para UV. Resulta que empezamos a ver explosión, como si explotaran las conidias, invadió y generó, ustedes lo ven ahí, él es rosado. Si yo lo pongo en CDA, ahí está en PDA, si lo pongo en CDA ya no es rosado, él pasa a ser un morado. El hongo pasa a ser moradito. Como Él está en PDA. En PDA nos creció perfectamente. Él nos crece en CDA, en PDA, pero en la estructura morfológica él es muy diferente. O sea, microscópicamente es igual, pero morfológicamente, o sea, macroscópicamente es totalmente diferente. Parece un fusano. Entonces todo el mundo, ay, no. Dependiendo del medio, también ellos reaccionan de una forma diferente. Entonces, la esporulación depende de las condiciones que nosotros le demos. Verticillium nos funciona así, y Saria nos funciona diferente. Ella crece incluso sin que usted la ponga tiene muy buen crecimiento. Sí, y una esporulación increíble. Ahí ya podemos tener una concentración con esa cajita nomás de 1 por 10 a la 9. En cambio, con Verticillium necesitamos un aproximado de unas 5 o 10 cajas para llegar a una concentración de 1 por 10 a la. Pero también tenemos otro método de multiplicar los hongos entomopatógenos, que es con sustrato de arroz. Nosotros manejamos arroz, les hacemos una solución enriquecida, los ponemos a esporular, los ponemos en oscuridad, también nos toca usar luz oscuridad para que ellos esporulen y pues así poder tener una concentración que se necesita, que es 1 por 10 a las 7, más o menos es la que se utiliza para hacer la inoculación, o sea, pues en el individuo. Tú decías que en el diferente medio de cultivo cambiaba morfológicamente. Sí. ¿La manera de reproducción sigue siendo la misma en Sí. los dos medios de cultivo? Sí, señor. Lo que cambia es Asexual. Exactamente. O sea, ahí tú lo ves como un rosadito, como un color salmoncito, pero tú lo ves en PDA y es morado. Ya. Pero tú haces una impronta y lo ves Y es en una el microscopio, reproducción, es exactamente el O mismo. sea, la fase. Sí. ¿Saben de pronto qué les puede servir? Porque pues en la época de mi tesis había una compañera trabajando con drechilera, que es uno que le dan arroz, y era así, o sea, problemático, y a ella le funcionó, o sea, ella se cansó tanto que lo raspó, o sea, cogió, lo raspó, lo colocó en UV, Sí. no sé, de pronto. Sí, nosotros hacemos ese método con piricular y con otros hongos, que es que raspamos, quitamos toda la parte micelar y lo ponemos en incubación, o cortamos el medio en muchas partes sí, también, y luz oscuridad. También les cambiamos temperatura, o sea, un día los dejamos afuera, otros días los metemos. Eso es una forma de estimular el hongo, pero con Verticillium no nos ha funcionado. Es que él es un poquito complejo. También es muy complejo para trabajar en sustrato de arroz, porque se contamina, se llena muchísimo de levaduras. Entonces el arroz es como, no sé si ustedes lo escuchan, que cuando se dice que el arroz quedó como crudito, ahí es donde debe de quedar el arroz para que el hongo invada. No tiene que quedar más pequeño, sino más durito, pero con Verticillium no nos funcionó. Ese vuelve ese arroz como sopa.
Entonces hasta los productos. hasta el momento los multiplicamos es en caja, en medio de cultivo, pero lo idóneo para un hongo entomopatógeno es en sustrato de arroz. La mayoría de laboratorios que producen tricoderma, hongos entomopatógenos, todo lo que sea es en sustrato de arroz. Es la forma más idónea y es donde uno puede llegar a la concentración que se necesita. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta acá? Vamos a hablar de la parte molecular. Julie, gracias. Gracias. Entonces esta línea está creciendo en la empresa porque la idea es a futuro poder tener una alternativa biológica. Y pues como se dan cuenta, esto han sido como unos 4 o 5 años de trabajo para tener lo que tenemos Es ahora. lo mismo de los penales que están acá afuera. Hay algunos que sí, otros son de piricularia. Y en piricularia también se hizo el año pasado, ¿no? Un trabajo fuerte, porque con piricularia también teníamos ese problema. No es por un lado, pero ya hemos ajustado esa metodología. Esa es la pregunta, pues no sé si es más para la parte entomológica, pero hay una plaga que se le da cuando el grano ya está en el molino o cuando ya está empaquetado, que es como... Claro, gorgojos, pero eso... ¿Cómo se maneja ahí? No, eso es súper complicado. Ahí tú lo manejas es con las condiciones de almacenamiento. Frío, Entonces por eso la humedad relativa, la temperatura es súper importante. Claro, y los hilos, y eso lo vamos a ver mañana, tienen unas condiciones, sobre todo digamos, los hilos es donde almacenamos el arroz, ¿sí? Muchachos, recuerden que el grano va para consumo, entonces no es como que tú apliques una semilla y le aplico un insecticida, no, el grano ya es diferente. A ellos les toca hasta para hongos manejar humedad y temperatura, desinfección de áreas de almacenamiento. No es lo único. Entonces, eso es importante lo que acaba de decir la profesora para que veamos el paralelo. Mañana, como es una planta de producción de semilla para sembrar, allá sí va a haber un tratamiento de semillas, se le van a colocar algunos fungicidas y otros productos que obviamente no afecten la germinación, pero que inhiban esos hongos que pueden estar asociados a la etapa de germinación, ¿sí? Para que el porcentaje de germinación y viabilidad de las semillas sea bueno, sea adecuado por lo que está pagando el agricultor, porque una de las cosas es que las semillas certificadas no son, digamos, de los rubros más económicos dentro del cultivo. Y lo otro es lo que dice la profesora, que es ya el arroz que va para consumo, que son las otras plantas, que son los molinos. Entonces allá tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros de humedad, temperatura, frío, etc. para almacenarlo, para que no se me llene, por ejemplo, de gorgojos, pero no le puedo aplicar fungicidas ni nada de eso porque eso va para consumo humano, ¿no? Entonces, para que veamos la diferencia entre estas dos etapas dentro de la cadena productiva. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Señora. El plasmodium, o sea, ¿él vive dentro de la raíz o él vive en el suelo? Y En los dos. infecta la raíz. Él está en el suelo, es un habitante natural, pero puede estar también y él pasa a la raíz y afecta a la planta. Entonces, hay zonas, de repente por la misma condición del suelo o las condiciones ambientales, donde hay más inóculo que otro. Acá nosotros hicimos una tesis, también con una bióloga, una tesis muy interesante, y nosotros nos fuimos a un municipio que se llama San Carlos de Guaroa, a un lote en particular donde sabíamos que estaba el inóculo. Trajimos el suelo, pero adicional a eso, ese año hubo muchísimo entorchamiento por todo lado. Entonces todas las muestras del laboratorio, lo que hicimos nosotros fue coger esa raíz, secarla, macerarla y se la incorporamos al suelo para generar más inóculo. Entonces lo que hicimos, esa tesis fue interesante porque hicimos una caracterización de síntomas, porque hay varios síntomas, y adicional a eso ajustamos una detección molecular, pero del vector, no del virus, del vector, para poder identificar, porque digamos hay como una, por decirlo entre comillas, no, como dos variantes diferentes del mismo vector, ¿sí? Entonces hicimos como una caracterización molecular también para el diagnóstico y una caracterización de síntomas, que fue interesante porque sembramos las plantas y todo lo que sembramos al final tuvieron los síntomas asociados a la presencia de virus. Entonces eso va a depender de muchas cosas, pero ya hay zonas donde está el inóculo ahí, que si se presentan las condiciones, entonces se dispara el virus. ¿Listo? Vale, entonces ahora vamos por otra parte. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues una pregunta, ¿cuál es pericularia? ¿Cuál es? No, de estos ninguno es pericularia. Este es Verticillium, Isaria y estos dos son Metarrhizium. Ok, y yo tengo una pregunta, ese metarrizón, ¿cómo lo inocularon? ¿De dónde lo sacaron? De los insectos estaban micosados y de ahí tomamos los hongos y los aislamos, Ah, ok, los exprimimos todo el hasta llegarlo proceso. acá. Ujú. Ok, ¿y esos insectos de dónde los cogieron? Del Casanare. Ah, ok. Es un proyecto Y que los trajeron desde allá. Ujú. ¿Qué puedo coger la cajita? Se ve súper diferente al metarrizón que uno conoce. Sí, es más verde. Es más verde y la forma de colonización. Y estos son dos cepas varias- diferentes. Son cepas diferentes. Ok.